Hola a todos. Soy su maestra virtual y hoy vamos a explorar un capítulo fascinante de la historia de México, los movimientos sociales. Nos enfocaremos en tres temas clave: el movimiento zapatista, los derechos indígenas y el movimiento indígena, y los movimientos de derechos civiles y feminismo en México. Estos eventos han moldeado la identidad y el futuro de nuestro país de maneras profundas y significativas. El movimiento zapatista. Comencemos hablando sobre el movimiento zapatista, un evento que sacudió México en 1994. En ese año, un grupo de indígenas y campesinos, liderados por el subcomandante Marcos, se levantaron en armas en el estado de Chiapas. ¿Por qué lo hicieron? Principalmente, para luchar contra la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades para los pueblos indígenas. Los zapatistas luchaban por la justicia social y el respeto a los derechos culturales de los pueblos originarios. Los derechos indígenas y el movimiento indígena. Este movimiento zapatista fue solo una parte de la lucha más amplia por los derechos indígenas en México. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han enfrentado discriminación y desplazamiento. Sin embargo, han perseverado, luchando por el reconocimiento de sus tierras, idiomas y culturas. En 2001, México ratificó el Convenio 169 de la OIT, un paso importante que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Movimientos de derechos civiles y feminismo en México. Aparte de los movimientos indígenas, México ha sido testigo de una lucha constante por los derechos civiles y la igualdad de género. Las mujeres y otros grupos marginados han luchado arduamente por sus derechos. Durante el siglo XX, el feminismo tomó fuerza en México, luchando por el derecho al voto, la educación y la igualdad en el trabajo. En el siglo XXI, el movimiento feminista ha ganado aún más impulso, centrándose en temas como el feminicidio y la violencia de género. ¿Por qué estos movimientos son importantes? Estos movimientos son cruciales porque han llevado a cambios significativos en nuestra sociedad. Han ampliado las oportunidades para las mujeres, han dado voz a los pueblos indígenas y han despertado la conciencia sobre la importancia de la justicia social en México. Además, estos eventos han fomentado un sentido de unidad y solidaridad entre diferentes comunidades en nuestro país. ¿Qué podemos aprender de estos movimientos? Es vital aprender de estos movimientos para construir un futuro más justo y equitativo. Debemos valorar y respetar la diversidad cultural en México, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y trabajando para eliminar la discriminación en todas sus formas. También debemos seguir luchando por la igualdad de género y empoderar a las mujeres para que desempeñen roles activos en nuestra sociedad. En resumen, los movimientos sociales en México, incluyendo el zapatista, los derechos indígenas y el feminismo, son testimonios de la resistencia y la determinación de las personas para crear un mundo mejor. Como jóvenes, ustedes son el futuro de nuestro país. Es fundamental comprender estos eventos y seguir luchando por un México más inclusivo, igualitario y respetuoso con los derechos humanos. Gracias por su atención y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima clase, estén bien.